Hay otro tipo de clamores provocados en este caso también por una ley, pero es la Ley Fernández, la Ley de Seguridad Ciudadana, que está todavía en fase de anteproyecto, pero que va a cambiar muchas cosas y va a dar mucho más poder y prerrogativas a los vigilantes y agentes de la seguridad privada. Todavía, como les digo, está en fase de anteproyecto, pero parece que hay conceptos que ya están empezando a calar. O si no, escuchen este fragmento del discurso ayer del nuevo general de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Tocón Díez, que hablaba así de uno de sus objetivos a partir de ahora. El mantener y mejorar, si es posible, los niveles de cooperación existentes con el Cuerpo Nacional de Policía y policías locales, así como con la seguridad privada, con el fin de obtener la máxima eficacia policial tanto en la prevención como en el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana. La nueva norma plantea la relación de la seguridad pública con la privada en un plano de cooperación y de corresponsabilidad, ya no como algo subordinado a las funciones meramente estatales, y parece que esta novedad, pues como acaban de escuchar, ya está siendo interiorizada. Bueno, ¿qué os parece? A mí me gusta también uno de sus objetivos, ¿no? Dijo que iba a invitar a los cuerpos de la seguridad a actuar con sentido común y humanidad. Pues bueno, pero eso se presupone, ¿no? ¿Con sentido común y humanidad. Humanidad. Pues eso efectivamente se presupone, pero sobre todo al hilo de lo que decías de la ley ciudadana, en la que se le va a dar más atribuciones a las empresas de seguridad que trabajan sobre todo en la seguridad privada, que esté ahí, ¿no? Y que sea importante que se recuerden estos objetivos permanentemente. Es como lo de los empresarios, ¿no? Valores y demás se presuponen, pero a veces tenemos que apelar a la responsabilidad de todos, y eso también me gustó. Sí, a mí me parece bien también que un representante de los fuerzas y fuerzas de seguridad... Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. que me trabuco. Apele al sentido común y la humanidad. A mí esto me parece bien, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Es una ley que está contestada prácticamente por todo el mundo y de cuya constitucionalidad pues hay serias dudas por los sectores profesionales que entienden de ella, ¿no? O sea, también en este terreno el Gobierno está planteando cosas de difícil comprensión por la ciudadanía, ¿no? O sea, no se ve tampoco, como decíamos antes con las cajas rurales, ¿no? No se ve la necesidad de estos cambios por ningún lado. Incluso cuando ellos hablan de la situación de si hay inseguridad o no hay inseguridad. Es que este país es un país seguro, ¿no? Ha estado más de una década, hemos estado, siempre se dice que hay tendencias en el mundo, ¿no? Y en España una de las tendencias era sobre todo la seguridad, y hemos estado 10 años largos anteriores a esta década trabajando en que fuera un país seguro. Y ahora también, ahora con la situación que hay de crisis, con el cabreo justificado que tiene muchísima gente, con las manifestaciones que hay, excepto cosas puntuales, no hay problemas. Entonces, ¿para qué se ha demostrado ya que la crisis no engendra delincuencia, pese a que ha sido un binomio que ha intentado asociarse por activa y por pasiva, pero que aquí ha funcionado el colchón familiar. En general, de momento. La pobreza se vincula a delincuencia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Bueno, es verdad lo que dice Pilar, que que no se siente esa necesidad, lo que dice Enrique también, porque incluso yo recuerdo unas declaraciones del propio responsable de la Policía Nacional, de Ignacio Cosido, que admitiendo no hace demasiado que la criminalidad ha bajado y que los manifestantes en general tienen buena conducta, y llegó a decir que no había una necesidad social o una exigencia social para plantear una ley de estas características. Yo, por resumir, a los oyentes les cuento que esta ley favorece ahora mismo favorecerá que los vigilantes privados puedan detener a presuntos delincuentes en recintos y también al aire libre o en la calle, que puedan identificarnos, llevar a cabo la vigilancia también perimetral de organismos públicos o de cárceles, de centros de internamiento de extranjeros. Se habla también de disolución de reuniones, de responsabilidad de los organizadores de manifestaciones y así un largo etcétera. Lo digo por dibujar un poco el contexto de la preocupación que surge con una norma de estas características y que lleva, por ejemplo, esta misma tarde al Colegio de Abogados de Zaragoza a organizar una mesa redonda que va a moderar un abogado que se llama José Manuel Marraco. José Manuel, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que les preocupa de esta ley? Pues lo que han estado ustedes hablando, un retroceso en una cosa que no tiene en absoluto ninguna necesidad de ponerse en estos momentos. Hablar ahora de limitaciones del derecho de manifestación, del derecho de reunión, de la libertad de expresión, pues no sé, el señor Tordesillas, que ya lo sabe y lo ha padecido, pues es volver a tiempos pretéritos, y entonces recuerda pues cosas que ya estaban olvidadas, y que no hay ninguna necesidad de llegar a esa situación, limitación de derechos. Usted me decía ayer que lo que se plantea en esta mesa redonda es dar la voz de alarma e informar. Sí, porque realmente los abogados y el Colegio de Abogados por eso quiere ponerlo de manifiesto,
con la velocidad que van las noticias se olvidan las cosas. Y claro, en este recorte y en esta limitación habrá que recordar, por ejemplo, lo que estamos sufriendo en la justicia, la ley de tasas, que efectivamente, bueno, pues ha planteado un grave problema en la justicia. También, como decía el otro día el juez decano, el señor Dolado, por cierto, dentro de poco también, si prosperan las modificaciones que quiere decir el señor Gallón, tampoco podrá hablar por la radio, pues entonces estamos en una situación que realmente estamos retrocediendo, y eso es lo que queremos llamar la atención esta tarde, y por eso invitamos a que a las 7:30 vengan al Colegio de Abogados a la exposición que harán los letrados Pedro Santisteve y Alfredo Ranz sobre estas cuestiones. Estaremos atentos a esa mesa redonda. Déjeme que le enganche precisamente por un detalle que ha contado ahora mismo, que quizás sea de los menos conocidos de esta ley, ¿no? Porque se habla y se abunda de la colaboración con la seguridad privada, de las prerrogativas que se da a los vigilantes de empresas privadas, del derecho a la manifestación, pero el derecho a la información también puede verse trastocado después de la aprobación de esta norma. Pues sí, porque realmente, bueno, pues se quiere sancionar, pues si alguien, yo por ejemplo, imagínese usted que esta mesa, pues estoy hablando de una cuestión que preventivamente pueden pensar que allí nos vamos a reunir unos peligrosos delincuentes para criticar al gobierno. Pues me pueden mandar a la policía y entonces suspender la mesa y entonces el delegado del gobierno abrir unas diligencias, un expediente administrativo con presunción de veracidad, expediente administrativo que si quiero recurrir tengo que ir al juzgado de lo contencioso y tengo que pagar unas tasas, con lo cual todo es un retroceso que recuerda, pues no sé, los tiempos ya de la Ley de Orden Público del año 59, no sé, cuestiones ya completamente trasnochadas y que, como han dicho ustedes, no había ninguna necesidad. Yo llamaría la atención de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, la manifestación, creo que fue recordar la del 22M, que hasta la propia policía protestó de cómo se había organizado el sistema de manifestación y con los incidentes que hubo. ¿Qué se está pretendiendo? Se está pretendiendo poner la seguridad como si fuera una cuestión prioritaria, cuando realmente el propio CIS lo dice que no es una preocupación de los españoles. Desde luego está el paro bastante por delante y después la corrupción, por ejemplo. Muchísimas gracias, José Manuel Marraco, abogado y moderador de esa mesa redonda que comenzará a las 7:30 en el Colegio de Abogados de Zaragoza. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Me parece muy interesante lo que decía Marraco en estos momentos, sobre todo ese compromiso del Colegio de Abogados por denunciar una situación que a mí creo que debemos revelarnos claramente, ¿no? Hay un retroceso en derechos y libertades como no se conocía, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de demanda social, simplemente por ideología. O sea, porque no es esto solo, es la ley del aborto, es cualquier reforma que están aplicando. La ley Wert nos lleva a un modelo educativo muy discutible. En fin, cualquier reforma que está haciendo este gobierno supone una disminución de los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, ¿no? Estábamos hablando de los abogados, pero yo quiero recordar que el Poder Judicial en pleno directamente ha pedido la supresión o una nueva redacción de la norma, que vuelvo a recordar está en fase de anteproyecto. Veremos si luego con los trámites parlamentarios la cosa mejora, si es que puede mejorar, pero insisto, se pide directamente su supresión o una nueva redacción.